Vale. Está diciendo que las cosas son más baratas con el capitalismo. Mentira. Otra mentira. No existe eso de cada vez más barato, cada vez más fácil de producir, cada vez más barato y menos en un mundo en donde cada vez cuesta más producir cosas porque hay menos recursos o porque para conseguir esos recursos del capitalismo, el capitalismo tiene que conseguir de algún modo que algunas empresas fomenten que ciertos estados declaren guerras para conseguir esos recursos. Quería decir una cosa al margen, porque muchos me han dicho, siempre que discuten conmigo, me han dicho, bueno, tú estás discutiendo mucho, criticando mucho el capitalismo o el sistema en el que estás viviendo, pero es que precisamente estás viviendo en ese sistema. Bueno, pues yo a eso le miro con una cara esperando la pregunta. Y sin embargo, ellos creen que ya han hecho la pregunta. Es decir, hay personas que creen que como tú estás viviendo en el capitalismo y no has muerto, entonces no tienes derecho a criticar el capitalismo en el cual aún no has muerto. Esto se alarga a temas como que en la transición que tú quieres como político, yo no soy político, pero otros políticos, pues en la transición que un político quiere otorgar a un país de capitalismo a otra historia distinta a este sistema, pues no puede tener productos como un iPhone, porque no puede llevar a la transición a otro sistema de producción si al mismo tiempo porta esos productos. Para mí ya incluso eso no se debería ni considerar. Pero es que lo de decir que no puedes criticar el capitalismo porque de un modo u otro estás sobreviviendo en él y no has muerto todavía es absolutamente absurdo e infumable. Voy a decir un ejemplo, porque hay gente que necesita estos ejemplos. Tú estás comiendo en una prisión, por lo que sea, porque tengo que poner ese ejemplo así. Estás en una prisión y hay hay menús cada día. Los menús son radiactivos, ¿vale? No son muy radiactivos, pero al cabo de 300 menús, pues ya puedes padecer enfermedades. Al cabo de 3000 menús, pues morirás, ¿vale? Imagínate, por radiación. Entonces, te dan esos menús. Y el preso dice, me quejo, hay radiactividad en esos menús. Lo he contabilizado con mi contador Heiger y creo una queja formal para denunciar esto. Entonces, la persona que me dice que como estoy vivo no puedo criticar el capitalismo porque sobrevivo en el capitalismo, esa persona le diría a ese preso, no puedes criticar la comida, la radioactividad que hay en la comida y no puedes denunciar o esperar que cambien la comida porque la comida, pese a que sea reactiva, te está proporcionando alimento y te está permitiendo vivir hasta esos 3000 días, que es mi comida. O sea, es absurdo, ¿no? O sea, absurdo es eso, como absurdo es decir que no puedes criticar el sistema en el que vives porque estás viviendo en ese sistema y aún no estás muerto. Se acabó la discusión al respecto. Y lo digo así porque me lo han dicho incontables veces y estoy un poquito cansado de la tontería. Claro. Ahora, pues no hay problema. Y después, claro, el capitalismo también, porque genera otros factores morales que no se debe desdeñar. Y eso que yo no soy utilitarista. Es porque, primero, yo entiendo que los pobres están mejor que en otro sistema. Lo digo así de claro. Y además, son raramente, si yo defiendo esto, es porque entiendo realmente que los pobres están mejor en otros sistemas que en otros sistemas. Y se puede ver fácil. Sí, si no digo que no. Nadie dice que el sistema en el que estamos viviendo, los sistemas que no han sido cerrados por el capitalismo, están viviendo mejor que los sistemas que los han cerrado. Pero es que es lógico, ¿no? Pero el asunto es quién los ha cerrado. El sistema, aquel que está vendiendo el sistema como el sistema que tienen que seguir todos los demás. ¿Por qué quieren que sigan ese sistema? Bueno, por muchas razones, pero una de las razones es que
si tú eres el que genera el valor de aquello con lo que se comercia en tu sistema, es decir, el dólar, entonces vas a ser siempre beneficiado por ese sistema. Si el sistema este es global, vas a ser el dueño del mundo. Punto, nada más. No digo yo que todos los individuos de esa sociedad estén perfectos, están bien, no están bien. Muchos están muy mal. O sea, solo hay que ver Detroit. Y luego no me vean a eso. No, es que Detroit es una situación peculiar. No sirve de nada decir eso. Si no hubiese sucedido en Detroit y hubiese sucedido en Florida, dirías, no, es que Florida es una situación peculiar. No sirve de nada decir eso. En Nueva York, en Los Ángeles, hay personas que han muerto antes que de hambre, de drogas, pero que si no fuera de drogas, a lo mejor ahora tendrían hambre. No hambre de morir, pero tendrían hambre. O sea, que no. No sé el no, pero que no. Quiero decir, me he olvidado ya el discurso, pero no importa porque el tema ya está bastante claro y nos conduce el Señor con sus estupideces. No, ustedes y la República, yo creo que deben seguir mejorando, hay mucho por hacer, pero creo que mejoran o viven mejor, por lo menos en términos económicos, incluso en términos de libertades, que en otros sitios. Y además, la abundancia que genera el capitalismo tiene consecuencias positivas. La abundancia, pero es que está todo tan tergiversado. A ver, un ejemplo. Si tú puedes generar si tú eres el que controla el valor de la moneda, puedes hacer que otras economías de otros países vayan peor que la tuya. No solo con guerras, sino con el cambio de moneda solo, con el valor de tu moneda. Es más, por ejemplo, de Estados Unidos cuando que ahora lo está haciendo China de otro modo, pero bueno, cuando Estados Unidos presta dinero, antes lo prestaba, por ejemplo, una de las primeras las veces más alucinantes de préstamos de dinero fue con la operación Marshall, el plan Marshall de Europa, para reconstruir Europa. Reconstruir Europa como un sistema para consumo en el futuro, para que fueran consumidores de Estados Unidos. Y no solo eso, no solo consiguieron eso, porque luego diríais, no, qué benefactores fueron. Bueno, había algo que pagar, si no, no eran benefactores. Y es que al prestar dinero y crear una deuda, ese dinero va a tener que ser devuelto. Bueno, con todas estas, con el hecho de monopolizar, llegar a una mega empresa que monopoliza todas las empresas de cultivo estadounidenses del maíz, por ejemplo, pueden, si quieren, porque a veces lo quieren, bajar precios de modo que no sea competitivo el hecho de importar maíz del exterior y se vuelven exportadores. Al volverse exportadores, lo que consiguen es, bueno, una consecuencia secundaria o primaria es que los que cultivan el maíz en México, por ejemplo, su negocio ya no les sirva porque los propios mexicanos compran maíz de Estados Unidos que es más barato, aunque esté en Estados Unidos y no en México. O sea que compensa aunque haya ese transporte. ¿Qué ocurre con eso? Pues destrucción de economías. Destruyen la economía mexicana de la producción de maíz y con eso con un montón de historias. Entonces, cuando habla de esa abundancia de la que habla, pues esa abundancia puede producir problemas que al final se convierten en carestías. O sea que, una vez más, lo que está diciendo es mentir. El capitalismo se vende como productor de beneficios y de mejoras a costa de empobrecimientos desastrosos en otras localidades, en otras regiones del globo e incluso dentro de Estados Unidos. Siempre el capitalismo como un consumismo, que todos gastamos cosas de lujo y tenemos teléfonos móviles de oro y cosas por el estilo. No, yo pienso, por ejemplo, que barata las medicinas. Es una cosa fundamental. Sé que hay falta por hacer, pero consigue
que las medicinas, los medicamentos sean fáciles, que la educación se haya abaratado muchísimo. Cualquiera, un teléfono. Las medicinas. O sea, me está diciendo que las farmacéuticas que ponen los precios de las medicinas como les da la gana, son menos caras. España, que invierte muy poco en ciencia pública, al no producir sus medicinas públicas, que serían a costa de un coste entre toda la población muy bajo para cada persona, estas medicinas están a cargo de empresas que quieren hacer negocio con las medicinas. Al no haber tantas empresas generando un tipo de medicinas, cada tipo de medicina tiene los costes que la empresa le da la gana. Yo pongo este precio, me lo van a comprar. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene sus propias medicinas que ha producido gracias a nuestra inversión pública en I+D. Porque no existe, básicamente. La baja es que es irrisoria. ¿Qué ocurre? Que cuando el sistema económico capitalista se tropieza con su ciclo típico de destrucción social, que viene cada cierto tiempo y que el próximo va a ser apoteósico, Rajoy dice que hay que matar a 126.000 personas dependientes. No lo dice, pero mueren. Mágicamente mueren 126.000 españoles dependientes de medicinas porque no hay dinero para que el Estado pague las medicinas que tienen el precio que las farmacéuticas les da la gana. O sea que ahí hay muchísimos culpables, pero muchísimos culpables. Y el votante es uno, ¿eh? El votante es uno y el capitalismo es el más importante de todos. Y el votante que no intenta parar el capitalismo también es responsable. Y M. Rajoy, que nadie sabe quién es responsable. No te cabe la menor duda. El móvil puede acceder a tutoriales, a programas educativos de todo tipo, tiene acceso a decenas, centenares o miles o millones de libros que se pueden bajar fácilmente de páginas que hay. Bueno, aquí lo importante es decir que la educación no es bajarse libros, básicamente. No conseguimos educar a personas para que puedan estar en contacto con todos los tipos de libros sobre un aspecto, o sea, con las distintas versiones de las ventas ideológicas de los libros respecto a su propia asignatura. Por mucho que sean gratis los libros, no tenemos educación. Generamos personas que, como él, van a querer elegir los libros que quieren leer y van a regocijarse con lo que quieren leer y punto. A las personas, si no se les entrena para no quedarse con una versión, para leer todas las versiones y todos los argumentos que tienen esas versiones, esas personas no son educadas por muchos libros que lean. Es una falacia inmensa considerar que leer produce gente culta. ¿Leer el qué? Porque si tú vas a elegir los libros que vas a leer, puedes quedar tan inculto como si no leyeras absolutamente nada. Es más, gente que no lee nada puede ser más culta que gente que lee muchísima mierda. Y sí. Como digo, académicos, que tienen centenares de miles de publicaciones, las grandes obras de la cultura son accesibles, tanto de la música. Y iba a decir, por ejemplo, en cosas simples, como cualquier persona puede escuchar una sinfonía sin problema. Como es tan fácil como bajarlo del móvil. Yo pensé que hace 5 o 60 años escuchaba una sinfonía. No me enteré absolutamente de nada. De verdad que es preferible no tener a este señor como profesor, si es así como es. Y me temo que es así. Voy a ver si hay algo en el chat. Aquí nadie interviene, me parece. El chat está raro. No os asustéis por mis tonos, ¿eh? Es un dinero muy grande. Yendo a un concierto, yo tengo que comprar un disco caro de música. Mi disco no hace para toda. La gran música. Podemos ver en nuestras pantallas todas las obras de arte. Cuadros, esculturas, a menos unos modernos físicamente, pero eso es bastante. Bueno.
Pero vamos a ver. Es decir, claro, nos está intentando vender de nuevo, porque esto es un diálogo de ventas de besugos. Y ya entenderéis por qué de besugos, porque es que son dos personas dirigidas en el mismo, con la misma intención de vendernos el... Ellos vienen aquí a hablar de su libro, que es un libro común que se llama Capitalismo, que es lo que hay que defender a toda costa. Y que es lo que nos está destruyendo globalmente a la civilización humana. Que no os olvidéis de eso. Porque ya después voy a atrás para ver lo que iba a hablar. Pero esto es importante. Es que el capitalismo no está en crisis. Sí, sí lo está, pero que le da igual. Que son personas con muchísimo poder, que siempre han tenido muchísimo poder y que han sabido invertir su muchísimo poder en cosas que les va a dar seguir teniendo muchísimo poder. Nada más. Luego hay dentro de la gente que es, bueno, hay gente que se localiza como clase media y luego otros como pobres y otros, bueno, la gente que no son faraones, de los que estoy hablando, pues hay algunos que supieron y tuvieron una suerte determinada para generar unos negocios en determinados momentos apropiados que les llevaron a una situación en la que mejoraron su nivel de vida. Y estas personas, al sufrir, porque han sufrido esto, no lo han conseguido fácil tampoco, pues creen que su proceso, como ha sido a cargo de su sufrimiento, o sea, a pesar debido a su sufrimiento, pues es un proceso que les ha llevado, que han llegado ahí por su sufrimiento y llegan a creer que la gente que no sufre estos pasos no llegará a mejorar su nivel de vida y por lo tanto ellos creen, ojo, hay muchos de estos que creen que entonces la gente que es pobre es porque quiere, manda huevos, manda huevos. Que lleguen a creer estos capitalistas que dentro de su sistema capitalista, si tú eres pobre, es porque quieres seguir siendo pobre, ¿eh? Es decir, el propio sistema es tan mezquino que dentro de toda su mezquindad, dentro de toda su mezquindad está también la de culpabilizarnos si no llegamos a ser ricos. Manda, ojo, se puede decir, no lo sé. Y además de eso, pues eso, quiero decir que estas personas de tanto poder nunca no estarán en crisis, o si lo están, bueno, estarán unos bueno, porque dentro de esas personas hay también burros, como George Bush, que no sabía gestionar una petrolera y luego le dieron a Estados Unidos un país para gestionar, ¿no? Y una guerra para gestionar. Es lo que iba diciendo, no me quiero... Lo que iba diciendo ya. Lo que está en riesgo es la civilización humana, no un sistema económico. El vivir en la biosfera. Estoy hablando de ecología en la que nosotros estamos. La ecología no es algo aparte, que digo, no pasa nada. Si se mueren no sé cuántos, si se extinguen no sé qué especies. No, estamos hablando de la supervivencia de la civilización humana. Que no digo yo que después de un apocalipsis ecológico haya supervivientes humanos, pero no querrás vivir ahí. Ya hay muchos, y en serio, hay cada vez más personas que no quieren vivir aquí en este sistema ya. O sea, que se suicidan. Hay suicidios, hay que hablar de eso. Más personas querrán dejar de vivir en un sistema en el que han sobrevivido a una hecatombe ecológica. O sea que estamos hablando de los humanos. Cuando estamos hablando de ecología, cuando estamos hablando de biosfera, estamos hablando de los humanos, punto. Porque esto hay que decirlo. La gente cree que, la gente que les gustan los animalitos y quieren un mundo de los animalitos están muriendo agónicamente por un león que les come la mandíbula, que les muerde en el esófago y les ha mordido mal y siguen sufriendo porque aún no han muerto y las leonas pues siguen para lo que hacen es morder lo que haya y a lo mejor están destripando un ñu y que agónicamente tarda 5 minutos en morir o más. O sea que hay sufrimiento animal, no estamos hablando de que los animalitos bovinos que no se extingan o que no mueran. Los incendios que destrozan ecosistemas enteros hace poco o ahora mismo en Canadá, eh, son un horror, pero para el ser humano. Porque la escala de un incendio puede ser distinta, pero los horrores de un incendio para todos los organismos, plantas y animales y hongos, hongos no van a sentir mucho, pero bueno, y plantas tampoco. No, plantas tampoco van a sentir mucho. Otro día podría hablar de eso. O sea, mucho no sienten lo que se dice de sentir.
No, que sufren los animales en un incendio. Bueno, pues en un incendio de estas características determinadas debidas a actividad humana y cambio climático y en un entorno de cambio climático producido por el ser humano, pues es un destrozos que generan un sufrimiento a los animales como un incendio, como los incendios horrorosos que habían en el, no sé, no sé qué era geológica era esa, pero cuando estaba hiperactiva de volcanismo. ¿Qué ocurre? Es que ahora estamos viviendo nosotros en este mundo. Es eso, es humanos. Ser ecologista es ser, y no es malo, pero es perfectamente excusable, es ser absolutamente egocéntrico y antropocéntrico, no, egoísta como especie. Queremos seguir viviendo, ¿por qué no? O sea, si es factible habitar un planeta lo más feliz posible, ¿por qué elegimos la mayor podredumbre para nuestra civilización y el peor de los destinos? No es una cuestión de que las cebras estén bien, no es una cuestión de... sí, efectivamente, si se puede evitar que nosotros mismos hagamos sufrir al toro por diversión, que es una absurdez, y que si se puede evitar que nosotros mismos disminuyamos el sufrimiento de un animal en cautiverio, en un zoológico, pues sí, lo concibo como correcto y apoyo esto y lo reivindico, pero en el exterior, en la selva, los animales están sufriendo de una forma indescriptible, pero indescriptible. Y no podemos cuantificar el sufrimiento de los organismos con sistema nervioso fuera de los zoológicos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en los zoológicos estamos nosotros interviniendo. En los otros, por diversión, estamos interviniendo nosotros. ¿Por qué no podemos evitarlo? ¿Qué problema hay? ¿No es positivo? ¿No te sientes mejor como ser humano? Claro. Pues del mismo modo, bueno, de un modo similar, quieres que el mundo no esté, en el mundo no esté imperando los incendios forestales en todos los países al mismo tiempo, que esto puede ocurrir algún día, pues porque no queremos nosotros vivir en este mundo, es cuestión nuestra. ¿No entendéis eso? Es egoísmo, pero completamente fundamental. O sea, es decir, es excusable. Bueno, voy a repetir lo que decía eso porque tenía algo que decir y no era esto en lo que interviene. Quería decir algo determinado respecto a algo que dijo él. Decir, por ejemplo, en cosas como cualquier persona puede escuchar una sinfonía y sin problema. Como es tan fácil como bajarlo del móvil. Yo pensé que hace 50 años escuchar una sinfonía implica un desembolso de dinero muy grande. Vale. Está diciendo que las cosas son más baratas con el capitalismo. Mentira. Otra mentira. El capitalismo ha propiciado lo que se llaman monopolios. O ha propiciado lo que se denominan acuerdos multilaterales entre empresas. O sin monopolios ni acuerdos, ha proporcionado la posibilidad de compra de acciones de empresas por otras, de modo que se generan como organizaciones empresariales que ponen el precio como les da la gana. No existe eso de cada vez más barato, cada vez más fácil de producir, cada vez más barato y menos en un mundo en donde cada vez cuesta más producir cosas porque hay menos recursos o porque para conseguir esos recursos del capitalismo, el capitalismo tiene que conseguir de algún modo que algunas empresas fomenten que ciertos estados declaren guerras para conseguir esos recursos. O sea, este premio Nobel, premio no sé qué, catedrático no sé qué, doctor, que no se expresa bien con o sin mascarilla, que no sabe hablar y es profesor, no ha dicho en 6 minutos, una sola verdad. Por lo que no sé yo si voy a continuar escuchándolo. Y yendo a un concierto, yo entiendo comprar un disco caro de música. No hay problema para toda la gran música. Podemos ver en nuestras pantallas todas las obras de arte, cuadros, esculturas, a menos como verlos físicamente, todas esas personas las están. O sea, quiero decir con eso que con otros sistemas que no se llamen sistema X o capitalismo o lo que quiera, X. Quiero decir con eso que en 2021 no podríamos tener esas mismas posibilidades con otros sistemas o con otra historia humana que no nos hubiera llevado al triunfo en la guerra
de que el capitalismo se generó. En principio, no puedo decir nada de eso. Es decir, no hay datos para saber eso. Yo estoy, en mi opinión es que evidentemente sí podríamos. Y evidentemente podrían más personas todavía. Tampoco digo que tenga datos. Pero lo que sí que tengo es la seguridad de que quien se beneficia del capitalismo son muy pocos en el planeta. Es más, las bondades que dice el capitalismo, que dice que el capitalismo otorga, de que las personas estén en contacto con toda, más en contacto con toda la realidad y con toda la información del mundo, lo que produce es mayor pesadumbre en personas que no han conseguido esas riquezas. Porque esas personas que no han conseguido esas riquezas están en contacto con el mundo en el que sí hay personas que han conseguido cierto nivel de riquezas para llegar a ciertos niveles de vida que la gran mayoría del planeta no puede ni soñar. O sea que el capitalismo ya no crea ni libertad, porque ya habíamos dicho que la libertad, ¿no? Repasar todo lo que dije, ni es verdadera, ni la otorga, ni nada, ni, ni felicidad. Porque a lo mejor la pobreza cada vez es menor poco a poco en el mundo, y no por el capitalismo, sino a pesar del capitalismo, pero la infelicidad se mantiene en las personas que tienen un cierto nivel de vida, y las personas que no llegan a cierto nivel de vida se incrementa gracias a el capitalismo. Si tenemos gusto por el arte y por la cultura, es facilísimo. Pero tiene acceso, por ejemplo, a mejores alimentos, a cubrir mejor los infortunios de la vida, ¿no? Las casas, por ejemplo, mejoraron mucho, también para los pobres, para los más humildes. Eso que me gusta a mí. Ahora, profesor, durante su viaje intelectual, porque al final creo que todos viajamos intelectualmente leyendo, escribiendo. Bueno, lo de las casas, o sea, está hablando de las casas de Brasilia, que está en la zona donde no están las chabelas, ¿no? Supongo, o sea. Ay, lo que hay que ver. Viviendo, ¿no? ¿En sus orígenes era socialista o liberal? Mi adolescencia sí era más bien de derecha. Era una derecha no ilustrada. Una derecha instintiva, sociológica, me gustaba. Una derecha no ilustrada. O sea, me está diciendo y está intentando hacer entender que ahora está en una derecha ilustrada. Miedo me da la no ilustrada. O sea, miedo me da. La no ilustrada es la de Vox. Que no es nada nuevo. Vox es aquellas personas más de derecha que estaban en el PP. Y hay personas en el PP tan de derechas como en Vox que no se ponen en Vox. Así como hay personas en el PSOE tan de derechas como en el PP. No sé si me explico. No estoy hablando de un partido en concreto. Estoy hablando de que hay personas que llaman ilustradas ahora del capitalismo y luego las no ilustradas, que es la que más miedo da, claro. O sea, si miedo da a una persona ilustrada que no sabe hablar,